Empezar hoy con cómo hacer negocio con el gobierno. Y vamos a hacer esto en dos idiomas, en inglés y en español. Y este va a ser una información introductiva de alto nivel. We're going to cover today how to do business with the government. This will be a high-level introductory training, and we will not be getting into the weeds too much. This is just to give everybody an overview. Y conocer tu orador. Y primero poquito información de mi persona y de mi carrera profesional. Llevo muchos años en este tema de gobiernos, de vendiendo a gobierno. Más de 25 años en este tema. Y ustedes pueden leer mi perfil, pero sí tengo mucha experiencia y creo que ha cometido más errores y todos los errores que ustedes pueden pensar en este tema. Y afortunadamente, aquí estoy para ayudar y capacitarlos a ustedes para que aprendan el tema de gobiernos y cómo tener éxito para vender a gobierno. Como le digo, comencé con una pequeña empresa, así es que entiendo las batallas de una pequeña empresa y cómo crecer una empresa y también vender a gobierno, no nomás en la región donde la empresa está, pero nacional y en todo el país. Y ojalá que la información que le comparta hoy le ayude mucho a ustedes a formar su plan de negocios adecuado para gobierno. Moviendo adelante, voy a cerrar mi pantalla para que ustedes puedan utilizar toda la información y no me tengan que ver a mí, ¿ok? Pero sí voy a estar aquí para preguntas y mi asistente Amanda también, que ha ayudado mucho en la presentación, va a estar aquí para ayudarnos en preguntas y con la presentación. Primero, poquito de Apex Accelerators en California. Nosotros los dedicamos para educar y capacitar nuestros clientes, nuestras empresas, para que ganen y participar en contratos gubernamentales, en temas federales, estatales y gobierno local. Esos son los tres sectores de gobierno que vamos a hablar hoy. Apex Accelerators, tenemos casi 100 centros en todo el país de Estados Unidos. Así es que si no tiene un centro cerca de usted o si ustedes abren otra locación en otro estado, sí les recomiendo que busquen y encuentren un Apex Accelerator que esté en su área, porque van a estar más adecuados para los contratos locales y del estado. El apoyo que les damos a los negocios pequeños es todo sin costo para ustedes. A nosotros los exige el gobierno federal y el gobierno estatal para que apoyen a empresarios para que vendan sus productos y servicios para gobierno. Apex Accelerators ha atendido más de 56,000 clientes anual y hemos ayudado a esos clientes a ganar más de 24,000 millones en contratos y subcontratos de gobierno. La asistencia que damos nosotros sí es sin costo. Todo lo que requeremos nosotros es que se registre como cliente. Los tres categorías que asistimos clientes son asesoramiento uno por uno, y es donde podemos ver su plan de negocio específicamente para los servicios o los productos de la empresa, y podemos comenzar a formar un plan adecuado para el éxito de la empresa. Consistencia de ofertas personalizadas, recursos y certificaciones que vamos a platicar adelante, moviendo adelante. Pero ustedes pueden ver que nosotros hemos ayudado a clientes a ganar contratos en más de 2,000 millones de contratos. Si ustedes necesitan un Apex Accelerator, los pueden encontrar
en el sitio de web que está listo ahí abajo. Si se tiene que registrar con Norcal APEX de cliente, se puede registrar en el APEX Norcal Join. Si ustedes se registraron para este sitio, para este seminario, no quiere decir que son clientes. Tiene que tomar otro paso para asegurar que sí es cliente de Apex y puede tomar todos los servicios que mencionamos. Pero por hoy vamos a ver el orden del día. Vamos a comenzar con qué es la contratación de gobierno. ¿Cómo determinar si venderle a gobierno es adecuado para usted y para su empresa? Si hay suficientes ganancias en gobierno para su empresa. ¿Cómo empezar? Que eso es ah, muy importante en formar el plan. Marketing a gobierno, que sí es muy diferente de marketing al público general o a empresas comerciales. Y más importante, ¿dónde encontrar oportunidades de ofertas para competir? Eso es también es importante de cuáles agencias compran lo que ustedes venden. Y al último, vamos a pasar por los pasos de éxito que nosotros hemos visto empresas utilizar para ganar contratos. Y también les tenemos que decir que la información proporcionada en este documento es preciada de lo mejor de la capacidad del presentador y en el momento de esta presentación. Sabemos todos que el gobierno cambia y ahorita la velocidad de los cambios de gobiernos están muy grandes, así es que esta presentación está a lo más que podemos nosotros de hoy. So, what is government contracting? ¿Qué es la contratación de gobierno? Gobierno puede ser el cliente más grande que tu empresa va a tener. El gobierno federal sí es el cliente más grande del mundo. Y las industrias que compra, las agencias, las más comunes están aquí. Y claro, son obras públicas de construcción, servicios profesionales en muchas áreas y muchos temas, limpieza, tecnología de información, transporte, logística, defensa, de todo lo que pueden pensar que compra una agencia, lo va a comprar y lo va a contratar. Las industrias menos común que ustedes pueden entender que el gobierno no tiene necesidad para estos industrias de artículos de lujo, entretenimiento, barras. Ustedes pueden entender qué es adecuado para gobierno y qué no. So what is government contracting? Here is a list of the most common industries. And as you can see, the government buys a wide range of different products and services. When you're looking at government, you have to think that government could be the biggest customer of your firm. The federal government is the biggest customer in the world, and they do buy a plethora of items. The less common items, as you can see and understand, are going to be the entertainment area, restaurants and bars, luxury items, things that are not needed in government. With that said, when you look at an agency, you have to think of all the consumables of that agency. What do you think they will consume during their daily operations? Este es un ejemplo de una agencia estatal, la presión estatal de Pelican Bay. Esta es una agencia que compra varias cosas y como le estaba comentando, cuando miran una agencia, tienen que ver todos los artículos, todos los servicios, todo lo que consume
la agencia para poder ver si tienen un futuro o si esa agencia está bien para usted. Pero por ejemplo, Pelican Bay, los servicios no nomás de IT, pero de consumos de limpieza, de ropa, baños portables, inmensos cantidades. Un ejemplo que les puedo dar es cuando sí yo vendía a gobierno, yo tenía un contrato para las prisiones de California, productos de limpieza. Compra ahorita a la prisión de California como 2 millones de papel de limpieza para todas las presas en California. Eso nosotros competíamos y ganábamos ese contrato. Pero sí, tú tienes que tener la capacidad para poder hacer esos entregos, para poder comprar el producto y revenderlo, tener el almacén y la logística para poder darle servicio a una agencia así. Pero los volúmenes pueden ser muy grandes. Again, here's an example of all the items that a prison like Pelican Bay can buy. And in the private sector, when I was selling to the state of California, I was awarded a contract like this for products to the Corrections Department of California. If you are going to sell into government, you do need to have the infrastructure needed to service any of these categories. So as I mentioned, we serviced the state of California. We had to have the logistics, the warehousing, and the infrastructure to deliver the products to the prison system. So when you're looking for doing business with the government, think of the infrastructure that you are going to need in order to provide the services to government. La receta para éxito. Esta es una lista para contratación de gobierno. Sí necesita que estabilizar un negocio. El negocio tiene que tener servicios, productos, logísticas, los mencionables para poder mandar producto o procesar el proyecto. Plan de negocios que incluye contratación de gobierno. Un plan adecuado para gobierno, que es muy diferente de un plan para el comercio o para el público general. Financiera, tiene que tener finanzas fuertes. Como le expliqué en el ejemplo, tiene que comprar producto, revenderlo y esperar que el gobierno también lo reembolse. Y eso tiene que tener los recursos para poder sostener eso. Rendimiento pasado, ventas historiales en el tema que usted está tratando de vender al gobierno. Y sí tiene que investigar el mercado completamente para ver quién en gobierno compra los productos o servicios de usted. Lo bueno es que el gobierno tiene que ser transparente. En los sitios de web que les vamos a enseñar en otros slides, vamos a ver que en los sitios de web podemos verificar los precios que paga el gobierno por los productos, servicios, contratos, cuáles proveedores tienen para que ustedes puedan ver y seguir dónde está el dinero. También tiene que tener un sitio amigable para gobierno. Un sitio de web dice que la empresa está listo para hacer negocio. So the recipes for success is establish a business. La agencia SBDC, the Small Business Development Center, es una agencia que también ayuda a pequeñas empresas o empresas que están comenzando a formar su plan. El plan de negocio, que incluye gobierno, también APEX y SBDC, podemos ayudar en formar el plan.
Financial stability. You have to have financial stability in order to be able to fund the contracts that you will be performing on. Past performance. Past performance, a history of sales that shows that you have completed past projects, that you are capable, if the government hires you, to execute a project. Market research. Again, this is what I call follow the money. Following the money will tell you where and who government buys your products and services, and more importantly, what is the return on your investment? What was the price for the product or service that was awarded last? And as I mentioned, the Freedom of Information Act allows us to see in past performance for other clients and also market research and see what the competitive landscape looks like. An e-commerce capable website. A company should have a website, a landing page that has all their information, a page for contracting or for government that has all the government language. Y la receta, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Primeramente, solicite asistencia de APEX Accelerator. Como yo, tengo muchos colegas de APEX Accelerators que tienen mucha experiencia en este tema. Muchos que salieron del ejército, de compradores del ejército, salieron de empresarios que también les puede ayudar a formar su plan. Elige sus códigos de NAICS y USPSC codes. Estos códigos, gobierno los usa para identificar qué son los productos o los servicios que la empresa quiere vender a gobierno. Se tiene que registrar en el sitio del estado de California, que es Cali Procure. Y también las certificaciones para pequeñas empresas en el estado de California. Se tiene que registrar en SAM. SAM.gov es el sitio federal para todos los proveedores que quieren hacer negocio con el gobierno federal. Tiene que tener su perfil en la búsqueda dinámica de pequeñas empresas, el DSPS. Y ese es un sitio donde el gobierno federal va a verificar que la información que usted está haciendo market para gobierno es correcta. Las certificaciones van a estar allí puestas por el SBA. Toda la información de SAM va a ir a la DSPS, pero ustedes también tienen que crear una declaración de capacidades, que es en una hoja, contiene toda la información de la empresa adecuada a gobierno. Pero también esto, como les dije al principio, APEX Accelerator los puede capacitar paso por paso. El sitio de web que ustedes crean tiene que tener una página amigable para gobierno. El gobierno usa códigos de NAICS codes, UNSPSC codes, le van a dar un UEI code, otro cage code que van a tener que poner en su sitio, pero esos códigos le dice al gobierno que ustedes están listos para vender a gobierno. Estos requisitos se tienen que implementar al principio. Y también tiene que identificar cuáles son las agencias, cuál es el objetivo de su marketing. La declaración de capacidad la va a mandar, la va a enviar, la va a compartir con todas las agencias, todos los contratistas principales y también otras empresas pequeñas para poder hacer relaciones para entrar al tema de gobierno. How to get started in government contracting. First, apply for APEX Accelerator assistance. We have a wealth of information at our disposal.
We have contracting officers, ex-contracting officers, procurement advisors, contract professionals like myself, business people, entrepreneurs, all that have tremendous government experience. We're here to help at no cost. You have to identify your NAICS codes and your UNSPSE codes. Certify and register at Cali Procure and on sam.gov. You have to keep in mind the profile has to be complete in the SBA for the federal sector. So the dynamic small business search profile does need to be completed and needs to be kept current and up to date. The DSPS is where federal government will go in and verify and validate that the small business information is correct and that you have an active SAM registration. An incomplete DSPS profile will not win you an award. You have to create a marketing tool called a capability statement. Capability statement is a one-page resume of the core competencies, capabilities, differentiators, past performance, plus the government codes that you acquire, all on one page. A web page that's government friendly with all the government language and codes. And of course, identifying your target agencies. Who are you going to target with your marketing capability statement to market your products and services? So this is how we came up with just the basics on how to get started. Definitely recommend you sit down with an APEX Accelerator advisor to really put this program or this plan in place, but ultimately execution is left up to the small business. Certificaciones de gobierno. El gobierno tiene dos lados, el gobierno federal y el gobierno del estado de California. Estos dos lados de gobierno certifican a empresas pequeñas en ciertas certificaciones, depende de la propiedad de la empresa. En el lado federal hay 5 certificaciones. En el lado de California hay 3. El gobierno en total reserva 25% de los gastos del consumo, de todo lo que compra, y lo reserva para negocios pequeños. Y eso es para que los negocios pequeños crezcan, para la economía local, para que crezcan no nomás en más ventas, pero que agreguen, contraten más gente, que crezcan sus empresas, sus logísticas. Por eso el gobierno aparta, reserva cierto porcentaje de los gastos, de los consumos para pequeñas empresas. Y en el federal las identifican en 5 categorías. La primera son pequeñas empresas y empresas desfavorizadas. Y los acronyms son SP y SDB. Eso se puede hacer que le hicimos self-certify en sam.gov. El SBA se encarga en las certificaciones que siguen. Las pequeñas empresas, propiedad de mujeres, se tienen que aplicar y certificar por el SBA. El gobierno federal reserva 3% del gastos y contratos para mujeres. Y hay pequeñas empresas, propiedades de veteranos. También el gobierno federal reserva 3% de los gastos para negocios pequeños para estas certificaciones. Zona historial, zona negocios historialmente subutilizadas, son hub zones. Estos son también otra certificación que el gobierno aparta como 5% de los gastos para negocios pequeños. Y la última es el 8A Program, Programa de Desarrollo de Negocios, Empresas
empresarial, desfavorizadas, DBEs. Todas estas certificaciones es manera de aplicación y certificar. El estado de California, como les mencioné, tiene 3. Pequeñas empresas para obras públicas y empresas comercial de veteranos discapacitados. Estas certificaciones son importantes. Importantes porque, como les dije, el gobierno reserva estos dólares para empresas pequeñas. No más empresas que están certificadas pueden competir en estas obras. Otras empresas que son pequeñas, si no tienen certificaciones, no pueden competir en estos contratos. Okay. Es importante que ustedes también entiendan que las certificaciones no ganan contratos. Las certificaciones nomás los ayuda en competir en esa área de contratos. ¿Ok? Lo que gana contratos es el valor que ustedes pueden traer a el proyecto. So government certifications, also there is no reciprocity between certifications. Certifications in the federal sector are not honored in the state, and the state certifications are not honored in the federal sector. So again, there's approximate 25% of the spend that is allocated towards small businesses in the state sector and 23% in the federal. In the federal sector, there are 5 socioeconomic classifications for small businesses. You can self-certify in SAM for small business and small disadvantage. The following are all is their certifying process through the SBA, where you will actually be certified through an application that you will submit for a woman-owned business, for a veteran-owned business, a hub zone, which are historically underutilized business zones determined by the SBA. And then there's the 8A program, the business development program. The last one is a disadvantaged business enterprise. That one is more geared towards infrastructure, utilities. It is a federal certification and that is honored by about 800 utility companies across the nation. The state has, I mentioned, 3: small business for public works, and disabled veteran business enterprise. And as mentioned, these certifications work to compete for contracts, set aside contracts. These certifications do not guarantee awards. They allow you to compete for the set aside contract for each of these socioeconomic classes. So women-owned small businesses can compete for contracts that are set aside by the federal government. The other thing that certifications help is with subcontracting. Prime contractors need certified small businesses to help satisfy federal contracts and state contracts. And we can explain that further in a one-on-one counseling. Contratación local. Esta es una manera excelentemente para mojarse los pies ustedes como una empresa nueva en comenzando con un gobierno. Para ver si el gobierno es adecuado para usted. El gobierno local significa la ciudad, el condado, distritos escolares, agencias de transporte. Por ejemplo, City and County of San Francisco, San Francisco Transportation Authority, cosas así son locales. También ayuda a obtener rendimiento basado en la contratación, que es muy importante para meterse al gobierno federal. El gobierno federal es como ya jugando en las ligas grandes.
Así es que gobierno federal quiere ver que ustedes tienen rendimiento en otras áreas más pequeñas, pero que sí han logrado cumplir sus proyectos. Y también las agencias locales usan sus propios sistemas de adquisición, no como SAM.gov y Kelly Procure del estado. Si se meten al gobierno local, van a ver muchos sitios que usa el gobierno local, como Planet Bids, Bynet, Deltec, y son otros sitios que manejan las obras por las agencias locales. Y también nosotros podemos ayudar con las certificaciones también que hay locales. Hay ciertas agencias locales que hay que sí exigen empresas pequeñas que saquen certificaciones locales para identificar que son either local business enterprises, small local business enterprises, pero eso es a la agencia local. Y como les dije, las certificaciones no cruzan para el estado ni para federal. Y también nosotros en el sitio de Norcal tenemos una lista de agencias locales también que pueden ustedes usar para formar su marketing plan. So local contracting, a great way to get your feet wet. Local means city, county, school districts, transportation agencies, any agencies that gets tax dollars would be a local agency. Local contracts, winning local contracts helps with past performance, helps putting your references there that you've completed and executed a contract at the local government level. The federal contract arena is the big leagues. So the federal contract arena, they want you to, play in the lower division leagues, make sure that you execute some projects in the minor leagues before you step up into the majors. So you have to think of government contracting that way. Typically, local agencies have their own procurement systems, Deltec, Planet Bids, Bynet, and those are third-party websites you will register. They also have local certifications that you might have to apply for if they have a small business allocation of spend. Some local agencies will allocate maybe 20% for small businesses. And you can also view links on NorCal's local agencies procurement list. And this is to help you form your market strategy for local government. La estructura de contratación. Esta es la pirámide que vamos a ver y esa sí es como el gobierno contrata sus proyectos. El gobierno federal, estado, local va a publicar una obra y las obras que van públicas son más de $10,000. Más de $10,000 se tienen que poner al público para solicitar cotizaciones de empresas. La agencia le va a negociar con el contratista principal que ganó el contrato para iniciar el proyecto. El contratista principal sí puede contratar subcontratistas para completar el proyecto, para ejecutar el proyecto grande. Ustedes saben que hay muchas especialidades que se van a requerir para poder acabar el proyecto. Y eso sí está bien y aceptable en gobierno. No más que sí tiene que tener un plan. And here's the contract structure of a large project. The hierarchy and the pyramid is as follows. The government agency will award the contract to a prime contractor, typically a large business, not necessarily. The prime contractor can hire subcontractors
to complete a portion of the work or a certain skill set of the work. The prime contractor does have to complete a portion of the work. They cannot subcontractor 100% of the project. There are rules, actually legalese, laws in contracts that prohibit prime contractors from sourcing out 100% of the project. Hablamos de declaración de capacidad, que es un marketing tool que usamos para enviar a sus clientes que incluye mucha información de la empresa. Tiene que incluir toda la información que ponemos aquí en una página y eso es lo difícil. Así es que sí les exigimos que tiene que tener diferentes versiones. Yo digo unas 3 para cada sector de gobierno. A lo mejor va a tener una declaración para el estado, una declaración para el federal y una para local. Pero sí, en esta área sí les exijo que busquen ayuda. Nosotros tenemos un template en nuestro sitio de web que pueden descargar y comenzar a trabajar en su declaración de capacidad. Pero sí, lo que incluye es un breve párrafo de introducción y breve. Tiene que ser breve, como no muy largo, porque en acuerdo, tenemos que estar en una página. Las competencias de la compañía, qué son los clientes claves que tienen ustedes. Tiene que tener un ejemplo de rendimientos pasados. El verbo también de gobierno que incluye los códigos, las certificaciones, los NAICS codes, los PSC codes, toda la información de contacto también. El sitio de web para también verificar que la empresa hace lo que hace, que tiene también una pestaña de gobierno, que estén listos, como les decimos nosotros, contract ready. The capability statement is a one-page resume. And it is difficult, this is the hard part for most of our clients, is to put everything on one page. Clients like to put together very nice presentations, but in government, they don't work. But in one page, you can create multiple versions. Maybe one for state, one for local government, and one for federal. That will help you convey your message to each of those sectors of government. They need to contain a brief paragraph, 1 to 2 sentences of what the core competencies are of the company. What are the differentiators? The differentiators are why you. Why should we hire you instead of another company? Think about that when you're putting this document together. This is your resume. You're applying for a job. All the government language needs to be included, websites, codes, certifications, and more importantly, contact info. Contact info has to match what is registered on your websites, what is registered on the government websites, and what is on your CAPE statement. Contratación listo sitio de web. Este es un ejemplo de un sitio de web que está adecuado para gobierno. Y si se fije, tiene en la pestaña de contratos, tiene toda la información que necesita el gobierno verificar para ver que la empresa está lista para hacer negocio con gobierno. La declaración de capacidad puede ser descargada o puede ser visible como quiera. Y casi la información del estado de capacidad va a estar en el sitio de web. Este es un ejemplo y this is another example of a website that is adequate for government, that has all the government language. And on one page, you can see all the information that is relevant to government. As I mentioned, certifications, registrations, NAICS codes,
You can add a possible link to a capability statement where it's downloadable. That's highly recommended. Or you can just have a viewable copy. The capability statement needs to be dynamic and needs to be updated regularly to ensure that your most current past performance is listed. The site has to be easily to navigate. Do not make it complicated so the government leaves your site. Este es otro ejemplo de un sitio de web que está adecuado para gobierno. Aquí en este ejemplo están demostrando los clientes que han trabajado y luego que también tienen un contrato con GSA, los códigos de NAICS Code, y este está adecuado para el gobierno federal. Contract ready website. Here's another example of a federal contractor, and this is more of a federally centric website. It's federal references, has federal NAICS codes, and this would be a federal posting of a website. Marketing agencias gubernamentales. Desarrollo un plan de marketing es importante y en mi experiencia es lo más difícil para una empresa para ejecutar. Tiene que establecer relaciones con las agencias gubernamentales. La agencia te tiene que conocer a ti y a tu empresa. Por ejemplo, cuando usted contrata a alguien para que haga un trabajo a su empresa, a su casa, lo que sea, no van a contratar a alguien que no conocen. Gobierno no es diferente. Gobierno te tiene que conocer, tiene que saber qué es lo que hace tu empresa y eso se hace con establecer relaciones. No nomás con las agencias, pero los principales contratistas también que usan las pequeñas empresas para ejecutar proyectos. Y también con otras pequeñas empresas. A lo mejor entre dos empresas pueden meter una oferta a un proyecto que es más grande que puede completar una empresa. Pero sí tienen que meterse al sitio de gobierno, tienen que hacer su marketing adecuado a gobierno en la búsqueda de pequeñas empresas, en LinkedIn, en las redes sociales. Si quiere ser un contratista de gobierno, tiene que comenzar a aparecer como un contratista de gobierno. Marketing to government agencies, you have to develop a marketing plan and target agencies and primes who buy what you sell. I stress the phrase, follow the money. Following the money will help you develop your market strategy. But more importantly, networking is critical. No one will hire somebody they do not know. Think about when you go through your hiring protocols. You're not going to hire somebody you don't know. You're going to make sure that you vet them out, that you know what they do. Not only to government agencies, but to prime contractors and other small businesses that you might partner up to do a contract with. Matchmaking, conferences, networking events, participate in everything. Be a Walmart greeter to every bid opening, every networking event. Work with small business representatives at every agency. Market yourself. Make sure your small business dynamic search is current and up to date. This is where I see small businesses fail because they do this once and they forget about it and they follow up maybe in 6 months or a year. So this is something that has to be done on a regular basis.
Encontrar oportunidades de ofertas. Sitios de web, agencias locales, ellos sí, si se registran en las agencias locales y las del estado les van a mandar solicitudes. ¿Ok? El gobierno federal no les va a mandar solicitudes de contratación, tienen que buscar. En Cali Procure, las obras se llaman events. Sí, puede ver una prevista de las obras que van a salir en acquisitions.gov. Muy recomendado que se metan a acquisitions.gov y que se metan a todos los sitios para que vean las obras que están abiertas hoy y las previstas de las obras que van a abrir al rato. Y también aquí estamos Apex para ayudar y enseñarlos a ustedes en cómo buscar estas obras y hacer el market research que tienen que hacer en estos sitios. Apex Norcal también tiene ofrece servicio de parte de ofertas que se llama Bid Match. Y eso sí lo ofrecemos a negocios que ya están contract ready, como lo decimos, que ya han tomado todos los pasos, han hecho su marketing, han puesto sus sitios de web, tienen obras que han completado en comercio o gobierno y les podemos ofrecer ese servicio también sin costo. Finding bid opportunities, local agencies, procurement pages, prime contractor websites, and Cali Procure will all send you events to participate based on your profile. SAM will not send you opportunities. You will have to do some digging in SAM. Acquisitions is a great way to see forecasting what has been appropriated for the fiscal year 25 that you can prepare for. So you'll have a view of current postings and future postings. A great way to plan. Associations like Builders Exchange, Chambers of Commerce, local agencies, networking, enrolling in websites, and also Apex Accelerator has a bid match service that we offer to our contract ready clients. Contract ready means that you have taken all the necessary steps to be able to execute a contract, a government contract. That you have all the licenses, certifications, past performance, everything, and we can turn on a bid match service at no cost to you. Y aquí los 10 pasos para el éxito. Y sí, estos pasos también es importante que la empresa sí pase paso por paso y completa sus pasos. Para determinar si listo para la contratación del gobierno, solicite los servicios de Apex Accelerator. Quisiera, cuando yo comencé en este tema, no había Apex Accelerator, así es que sí aprendí a fuerzas y también, como les dije, hice muchos errores, pero aprendí de esos errores. Y también de gobierno, eso sí, si le fallas, tienes que intentarlo de nuevo. Cada contrato, cada obra estás aplicando por un trabajo. Y si no lo ganas, vas a saber por qué. Tienes que también ver por qué no ganaste y arreglar esas fallas para poder al fin ganar contratos. Estos pasos también los hemos visto desarrollar con los clientes. Y si tomas estos pasos, sí al fin del día van a tener éxito. Les comento esto que sí, este es un tema que no es fácil. Va a durar mucho tiempo si ustedes no han trabajado en gobierno y nunca han ganado un contrato de gobierno. Yo digo, para aprender todo lo que tienen que aprender en el tema de gobierno, va a durar como un año. Un año de aprender, registrar
certificar y poner su empresa en una posición para ganar. Y sí, van a fallar muchas veces, pero eso es parte de aprender. Y con estos pasos, si los toman ustedes, sí van a tener el éxito. Pero aquí está Apex Accelerator, que yo ya he tomado los pasos, ya también he hecho los errores, cometido los errores, para que ustedes no cometan los errores. Estamos aquí para ayudar. So your 10 steps to success. Determine if government is right for you. I can't stress enough the support of the Apex accelerators. If I would have known Apex back when I started, I would not have made the errors that I've made in contracting. And yes, I have lost large contracts due to small errors that could have been avoided. A checklist, a business plan. You have to get certified. You have to implement your marketing that includes your website. But more importantly, you have to build relationships. As I mentioned before, you wouldn't hire somebody you don't know, and government is no different. You have to make your business known by marketing your business, networking, and building relationships. This is the Achilles heel of small businesses. They start strong in building relationships, but become busy in their day to day and lose sight of building relationships. I've seen this many times, and it's happened to me as well. You need to stick with building relationships. Locating bid opportunities, that's the easy part. And then fail and try again. Fail fast is the only way you will learn how to not fail in the future. If you take these steps, you will win contracts. I have seen these steps implemented, and in my time as an advisor, I have seen contractors go from zero to government contractors. It is a long process, and as I mentioned, if you're new to government contracting, patience and persistence. It will take you a year to learn the ins and outs of government. But we are here to help, which is a great thing. Queremos ver todos tener un éxito. Y aquí los colegas de nosotros estamos listos para ayudarlos a ustedes a formar su plan de gobierno para ganar contratos y tener un éxito. Por favor, métanse al sitio de web de Apex, regístrense como clientes si están seguros que este tema es adecuado para su empresa. Vamos a tener también eventos. Si quieres saber más de DoD SBA Mentor Protege Program, lo vamos a tener el 15 de mayo. Certificaciones de HubZone que mencioné hoy. Es una certificación para Historically Underutilized Business Zones. Eso lo vamos a tener el 20 de mayo. La que sí les recomiendo y no fallen es How to Do Business with the State of California. Este es un seminario donde viene el estado de California y les va a decir a los empresarios cómo venderle al estado. El estado tiene que es la economía, la quinta economía más grande del mundo. Así que la oportunidad con el estado es muy grande. Subcontracting 101, cómo ser subcontratista para un contratista principal. Y también puede ver todos los próximos eventos en el sitio de web. Nosotros también tenemos una librería ahí donde tenemos todos los seminarios de antes para que vean también si vayan de estar en vivo. Y ahorita vamos a abrir por preguntas. Si quieren meter una pregunta en el chat o quieren también nomás hacer unmute su mic. So Amanda, just open it up for questions. And I know we have a small audience, which is great.
Bueno, si no tenemos ninguna preguntas, ah, le quiero dar las gracias por atender el seminario hoy y sé que sí cubrimos bastante información y si no tiene preguntas hoy, puede mandar una pregunta después, lo puede enviar por correo electrónico, pero por favor, si le vamos a mandar una escuadra de comentarios, por favor, si la puede llenar y la regresar para seguir mejorando el programa. Se lo agradezco mucho. And it does look like we have a raised hand. Okay. And they actually just entered it in. Jose is wondering about your direct email. Okay. Let's see. We have a page. Voy a poner mi correo electrónico en el chat. Todos. Les puse mi correo electrónico para todos para que me puedan enviar a lo que sea. A cualquier pregunta, si quieren seguimiento a esto, lo que sea, estamos disponibles para ayudarlos. Pero sí, este es unos pasos largos que van a tener que tomar. Así que si quieren comenzar, les exijo que comiencen hoy. Como les dije, que van a durar como un año aprendiendo todo. El gobierno no va a traducir nada a otros idiomas, así que también les exijo que comiencen a aprender el lengua de gobierno. So I do recommend that if you do want to go into government contracting, you start now. It is a long road. It is a long process. If you've never been into government contracting, it will take you a year. And I do also recommend that you begin to learn government language. Government will not translate or will not put contract language into other languages, so it is important that you learn the language. But again, we are here to help. Una excelente presentación. Muchas gracias. Pues es todo por hoy y concluye el seminario de hoy, pero aquí estamos para apoyar a empresas pequeñas y ojalá que sí podemos asistir a ustedes en su plan de negocios. So I wanted to thank everybody for attending. This does conclude our workshop for today. I do recommend that you do seek the support of Apex if you are serious about government contracting, and we wish you the best of luck in your diversification of business.